El día de hoy vamos a tratar un tema por muchos conocido y pocas veces explicado. Hablamos del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso emocional natural en todo el ser humano, proceso emocional interno cuando tenemos alguna pérdida. Los síntomas que se suelen percibir en un duelo normalmente se suelen confundir con el trastorno depresivo mayor, por eso es que muchas personas acuden al psiquiatra o al psicólogo. Sin embargo, antes de poder describir hacia dónde tenemos que ir a ayudarnos, tenemos que ver a un profesional, en este caso un psicólogo, que nos pueda realizar un buen diagnóstico para diferenciar si nos encontramos en un trastorno depresivo mayor o si simplemente estamos pasando por un duelo. Y ese duelo se tiene que definir. Pero los síntomas específicos que podemos ver son tristeza aguda, es pérdida del apetito, es adelgazamiento, en algunos casos hay insomnio y en otros casos también hay un síntoma que se suele llamar despersonalización. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los tipos de duelo. En todos los duelos hay diversos factores que se suelen presentar. En este caso vamos a hablar de unos cuantos y vamos a comenzar con el tema de la relación de apego o desapego que haya habido con la persona, con el objeto o con la situación que provocó la pérdida. Si estamos hablando de una pérdida de un ser querido, vamos a poner un tío, pues no es lo mismo un tío con el que frecuento diario, comemos fines de semana, a un tío que vive lejos o que realmente lo veo en Navidad, si bien, Sí, si bien nos va, si bien ¿no? nos va, Y fíjate, exacto. y fíjate, María Elena, que a veces pasa, a mí en lo personal me ocurría con la familia lejana, ¿no? Que de repente se muere el tío fulano de tal y te llaman los familiares y te dicen, oye, se murió tu tío tal. Y de repente, pues sí, ¿no? Lo Pues siento, lo siento mucho. qué mal plan, qué mala onda, mi más sentido pésame, pero a veces hasta te sientes como que fuera de lugar, ¿no? Sí, Porque sientes que deberías de sentirte peor. Hay personas incluso que creen que se sienten, que se tienen que sentir, perdón, mal por la muerte de algún familiar que nunca conocieron. exacto. Y eso es lo que hablas tú del apego. Es decir, incluso el apego no solo es con las personas, puede ser con un trabajo. Imagínate, un duelo muy peculiar que pasa en todos los adultos mayores es cuando llega la jubilación, porque han estado durante 25 o más años en el mismo lugar, con la misma, así como la canción, con la misma gente, llega el momento de su jubilación y de hoy viernes a lunes, pues ya no haces tu rutina de siempre. Entonces ahí también es una relación de apego. Otro problema que se suele presentar es el de la estigmatización por el tipo de la pérdida. En este caso vamos a hablar exactamente de la pérdida de un ser querido, de la muerte de un familiar. Suele ocurrir que hay personas que mueren en circunstancias muy complicadas, muy difíciles o que socialmente son mal vistas o, pues vamos a decirle de otra manera, que hay un estigma, como les decía al principio, y una carga emocional por parte de la sociedad que nos rodea. Un ejemplo, el suicidio. Cuando se da el suicidio, en muchas ocasiones se suele culpar a la familia. Se les puede llegar a culpar porque no hicieron lo necesario, porque no les prestaron atención o porque no estuvieron al pendiente de las situaciones que esta persona o este familiar estaba viviendo. Otro tipo, dentro de este duelo de la pérdida de un ser querido, hablando de la estigmatización, aparte del suicidio, pues también puede ser el asesinato de un familiar a otro. En este caso, el sistema familiar se va a ver sacudido por esta pérdida y obviamente que se va a dividir, van a perder no solamente al ser querido, sino en la familia también es una pérdida general de dos personas, uno que fue el que mató y otro que fue el que murió. Entonces también ahí es muy estigmatizado por lo que genera en los sistemas familiares este tipo de muertes o de duelo en este caso. Sí, claro, porque estamos hablando del duelo de la pérdida del familiar, estamos hablando del duelo de la pérdida de la relación familiar. Así A es. lo mejor tú tenías un primo con el que te llevabas muy bien y ahora ya no le puedes hablar porque una persona de su familia fue quien mató al ser querido que tú tenías, ¿no? Y esa persona ni vela tiene en el entierro, pero por parte del sistema ya Va hay a sufrir. como reglas y patrones entredichos, ¿no? Que ya no puedes hablar con él porque es nuestro enemigo y se pierde también esa relación, ¿no? Y muchas veces, al ser de este tipo de familia o el duelo por estas pérdidas, aparentemente lo va a manejar
la familia afectada y las dos familias afectadas. Y el manejar un duelo de esta naturaleza, muchas veces lo que las familias tienden, como ahorita lo dices, o sea, ya no le hables, ya no le hables, nadie vuelve a tocar el tema y el duelo se queda ahí sin elaborar, que posteriormente todo duelo que no es trabajado en algún momento te va a repercutir emocionalmente o incluso en la salud. Claro, y ahorita que hablabas de cómo nos quedamos callados, hay algo que también se llama pues el muro de silencio, ¿no? Que suele haber en la familia para ahondar en este tema. ¿Cómo? Por no saber afrontar la situación, por no querer causar más daño, llegamos a la idea de que no es bueno hablar. ¿Por qué? Y es un pensamiento bien concreto que solemos tener en muchas ocasiones. Si toco el tema duele, y si duele, no es bueno. Y esto es lo que tenemos que ir reeducando. Una de las principales pautas que tenemos que hacer es comenzar a hablar de la pérdida, comenzar a hablar del ser querido para que comience a salir, como decías tú, María Elena, para que después no salga de otra manera más negativa, ¿no? Pero fíjate, Rafa, ahorita que estamos pues en este mes y cercanos a conmemorar a nuestros difuntos, el mexicano es muy tradicionalista y festeja la muerte. O sea, en los países latinoamericanos dice nadie como el mexicano para tratar la muerte, porque sacamos bromas, hacemos memes, bueno, etcétera. Pero lo que también tiene el mexicano, la sociedad o la familia mexicana, es callar este tipo de procesos, porque nuestros ancestros nos educaron esto precisamente que Ujú. dices, que si es algo que duele, no lo debes de tocar. Y es secreto, o sea, hay familias que van con secretos por generaciones y son duelos que se van transmitiendo inconscientemente. O sea, yo ahorita puedo traer, si me llega a pasar algo, puedo traer a lo mejor un duelo, porque a mi abuela no debíamos de hablar de la muerte, porque estaba chiquito, porque eres niño, porque eres... Entonces, tradicionalmente la muerte para el mexicano es una risa y es fiesta y bueno, hoy que es atípico que no va a haber las fiestas en el Sí. panteón, pero sí es bueno que hagamos conciencia que es saludable tocar los procesos de pérdida, llorarlos y no solo llorarlos, porque tú muchas veces lloras, pues hasta las playideras se usaban en los funerales, pero no estás atendiendo el sentimiento de la pérdida. Ujú. Y eso es algo que el día de hoy los queremos invitar a reflexionar, a visualizar y a interiorizar, a ver si nosotros no traemos por ahí un duelo perdido. Vamos a hablar también de cuando damos consejos que no van, ¿no? Exacto. En algún momento, y porque estamos hablando todavía de lo que son los factores estigmatizantes y todas las cosas que suelen pasar y que agobian el duelo, pues cuando no sabemos qué decir, solemos decir, perdón la palabra, cualquier pendejada. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente decimos, es que ya lo lloraste, ya déjalo ir, ya pasó? O mira, ya está, platicamos hace rato, ¿no? Ya Sí, está en mejor vida, ya déjalo ir. está en un mejor lugar. Y yo, ¿Cuál pinche lugar, ok, no? díganme dónde está ese lugar. Pero no se atiende, como decías tú, el sentimiento, ¿no? Claro que, bien decías, la tradición, y al rato vamos a hablar del 2 de noviembre, vamos a hablar también de la religión, la espiritualidad, cómo es un factor que nos suele ayudar en el duelo, pero no solamente se trata de hacerlo así, ¿no? Y yo, en un caso muy personal, me gusta hablar mucho al respecto de las cosas muy puntuales, porque a veces incluso hay terapeutas o personas que se dedican a ayudar a las personas en este caso, que dan por hecho muchas cosas, ¿no? En algunos casos, no sé, se leen las guías y dicen, ah, esto funciona así, ¿no? Como una receta médica. Sí, a Y, veces. y no, o sea, los duelos no son así, no es una receta médica. Cuando hablemos de las etapas vamos a ir viendo que las etapas no son como algunos te las dicen, que primero el enojo, la negación, la evitación. No, o sea, de repente empiezas a ver un juego ahí porque depende de cómo la persona lo va Es que no es tomando, ¿no? lineal. Estas etapas en el duelo no son lineales. Se nos maneja y hay gráficas y puedes investigarlo, como bien dices, en internet, googlearlo, pero no es lineal porque el duelo, dependiendo de cómo lo elabores y el terapeuta o la persona que te acompañe, porque sí es conveniente hacernos acompañar de alguien. A lo mejor no precisamente un psicólogo, pero puede ser un consejero, un director espiritual,
qué sé yo, pero sí el duelo siempre debe ir acompañado precisamente porque las etapas no son lineales. Entonces, si yo investigo, ya sé cuáles son las etapas, bueno, y ya voy en la aceptación, vamos a decir, y de repente hay un detonante y me hace irme otra vez a la negación, entonces, no, es que estoy mal. No, definitivamente, entonces, para esto es el acompañante, para que te vaya diciendo, a ver, no pasa nada con que ya llegamos hasta la aceptación y tengas un retroceso a la primera etapa, a la negación, al enojo. Es natural. Exactamente. Y fíjate, tocaste un tema que quiero abordar. No lo habíamos planeado, pero no, o sea, los psicólogos no somos todólogos y los psicólogos no resolvemos todo. Y también es importante añadir que hay redes de apoyo para poder llevar a cabo el duelo, como bien decías. Y pues existen a veces los sacerdotes, existen los pastores, existe alguna persona en la familia que es un centro de apoyo emocional y de contención para poder ayudar, ¿no? Ahorita más adelante vamos a hablar de los tipos de duelo exactamente y dónde sí el psicólogo es indispensable. Y si no es indispensable, vamos a hablar en el tipo de duelo, cómo lo podemos llevar y cómo tú como familiar puedes ser red de apoyo o buscar a alguien.